Y entonces, un poco es la gran pregunta de la clase de hoy es, ¿por qué son tan débiles los leviatanes de papel, no? O sea, ¿por qué, si tienen cierta capacidad, por qué no es un poco como que la enfocan en lo que sea más importante? Es decir, pues sí, no le tienes el poder de Francia, de Estados Unidos, de los chinos, pero bueno, dentro de lo que cabe, trata de hacer las cosas como, pues, con, no sé, como cualquier familia razonable lo haría. Si tienes unos recursos limitados, pues tratas de más o menos maximizar las condiciones de tu familia, mandarlos a las mejores escuelas, tratar de tener los mejores bienes posibles, dado tus posibilidades. No sé, es una serie de cosas donde pues, la gente sensata trata de como que más o menos pues sacar adelante el asunto. Y eso no es lo que hemos visto en nuestro país en muchos años de gobierno. Y un poco eso pasa porque la estructura de todo el poder en México está viciada. Y está viciada no solo por un tema de corrupción que vamos a tocar el día de hoy, sino está viciada porque el diseño mismo de nuestro Estado privilegia otras cosas y no privilegia el desarrollo. Pero entonces cuando vemos el caso en México, pues lo que sucede es que, y no creo que le sorprenda a nadie de ustedes cuando lo que voy a decir, que la estructura del gobierno en México es cero meritocrática, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces han escuchado o visto digamos, de las noticias que el secretario o la secretaria de tal o cual cosa las han cambiado de puesto y ahora los pusieron en otra secretaría? Como si fueran aquí, pues, cambias de una clase a otra, ¿no? Porque de repente brincan de una cosa a otra y es como, esta persona era gobernador de este estado que se dedica a cosas como de turismo y ahora lo pusieron en energía. Y entonces, así vemos cómo cambian las carteras ministeriales. Este era secretario trabajaba en la Cancillería, en algún puesto como de subsecretario, no sé qué, y ahora lo tienen en Hacienda, donde están los impuestos. Nada que ver. Y eso pasa porque nuestros puestos de gobierno, sobre todo los de hasta arriba, son más bien como del rollo y del discurso y de la pura gestión política. Pero eso no habría problema porque eso pasa en muchos países, siempre y cuando la estructura de abajo fuera muy meritocrática, tuviera funcionarios públicos muy competentes, servicio civil de carrera, una serie de cosas así que facilitan que funcionen las cosas. Pero lo que tenemos aquí más bien es que rotan los partidos en el poder y entonces hay como limpias de las personas en el gobierno, es decir, llega un nuevo partido y despiden a medio mundo y traen a puros huevos de los suyos, sus cuates, o los que los ayudaron a ganar, o los operadores políticos que en el piso, que estuvieron repartiendo despensas quién sabe dónde. Y entonces toda la estructura de cómo pones funcionarios y cómo funciona el gobierno en México es fuertemente partidista y clientelar, ¿no? O sea, es como, nos nutrimos de nuestro aparato partidista, sepa un carajo de las cosas, ¿no? Y pues lo que sucede realmente es que, ¿cómo le hacemos para sacar raja política? ¿Cómo le hacemos para ganar votos en la siguiente elección? Y así se diseñan los distintos programas públicos y se han diseñado desde la eternidad. Y hay unos casos uber emblemáticos de pues, programas clientelares que pues más bien es premio a los que los ayudaron a ganar primero en términos de las chambas y luego es un continuo esfuerzo desde el gobierno por ganar votos. No te digo exactamente que a la mala, porque algunas de estas cosas no son ilegales per se, pero sí, pues, de manera ventajosa, donde la lógica es, en vez de realmente resolver la pobreza o en vez de realmente resolver tal o cual tema, lo que nos va a importar es más bien pues, sacar votos. Y de estos tipos de programas como de dar lana digamos, dar dádivas, vamos a platicar bastante la siguiente semana cuando les hable de algunos casos, los buenos que sí funcionan y los que no han funcionado. Pero a grandes rasgos, el tema es que los incentivos están alineados para otra cosa, para satisfacer lo que quiere la clase gobernante y pues quienes sean sus aliados en turno, y no realmente para resolver los problemas del país. Entonces, es totalmente arbitraria nuestra forma de aplicar la ley, porque el gobierno funciona así. No le importa un carajo las personas, a ningún partido, a ningún gobierno, y es parte de la enorme desilusión que siento de la partidocracia mexicana, y ahorita practicamos luego dicen que soy muy negativo en esta clase, pero es que pues, México está muy mal, y a grandes rasgos pues tenemos muchos de estos problemas. Buena medida del problema de que esto sea así es que genera apatía. Empieza a generar pues una sensación entre la población de que todos son iguales, de que nadie va a cambiar nada y que pues estamos solos. Y entonces pues que ni vale la pena salir a votar, no vale la pena participar en política, no vale la pena en general ser un ciudadano activo, una parte importante de la sociedad. Y cada quien empieza como que pues, jalar agua para su molino y pues chingue su madre y que se sale quien pueda. Y empieza esta lógica, y obviamente pues, los que tienen más recursos pueden salvarse mejor que los que tienen menos,
que es un poco lo que veíamos en la primera clase. Y entonces, pues, evitas tener genuina movilización política. Y creo que esto pasa, tienes esta enorme diferencia entre todas las acarreadas y más bien las que son genuinas, porque como dice la Jemolyn Robinson, pues la sociedad deja de ser activa, o sea, no le importa y no participa, y es importantísimo que pues lo hagan para efectos de meterle presión y cambiar los incentivos de los gobernantes. Como les decía, pues ese tipo de estados donde acarreas a la banda, donde les prometes cierta cosa para que hagan, no voten por ti o se comporten de cierta forma, donde pues quieres mantener a la gente contenta pero que realmente no ejerza sus derechos, pues solo funciona con patrimonialismo, que es pues esencialmente que pues, te dan algo a cambio, ¿no? O sea, yo, papá Estado, te entrego cosas por mi buena, porque soy bueno como Estado, te ayudo. Y no porque sean derechos ganados. Es decir, encumbramos en la ley, en la Constitución, en las leyes, un montón de derechos, como les explicaba José Pablo, pero luego no los hacemos valer como sociedad, pero sobre todo no los respetan los poderosos. Y entonces, ¿de qué chingado sirve que esté en la ley pues el derecho a tal o cual cosa si ahora la verdad pues, no lo protegen los que están encargados o cuál es su responsabilidad protegerlos? Y en el fondo es porque a la gente no le importa nada. O sea, y no es que no les importen sus problemas, claro que les importan, pero no entiende cómo se traslada el problema que yo recibo o que yo sufro todos los días como ciudadano en mi colonia, ¿no? ¿Cómo lo traslado a, pues, esta responsabilidad de quién? ¿Cómo le cargo la responsabilidad a un político, a unos políticos? Y eso no lo entiende la sociedad. Y entonces, esto no lo entiende en parte porque no se informa, pero también en parte porque los políticos hacen todo lo posible por mantener a la banda como que pues flojita y cooperando. Y entonces te dan cositas. La repartición de despensas, la lavadora por aquí, ¿no? Te traen un tinaco, reparten tinacos así en unos camionetones, para que pues, la banda ahora sí que tenga algo nuevo. El secreto detrás de la enorme popularidad del presidente López Obrador es que mostró algo que ayer era muy evidente en el discurso de Joe Biden en la Convención Demócrata, empatía. Es, me importas tú como persona. Realmente me importan las personas. A los políticos tradicionales mexicanos, de los que han gobernado anteriormente, nunca les han importado las personas. Dicen que les importan, van a los mítines, echan rollo en discursos de campaña y la madre, besan manos, abrazan bebés y la chingada. No les importan las personas. Y entonces eso se da cuenta el ciudadano. Y por eso los que, aunque sean iguales o hasta más incompetentes para ejercer el poder, pero parecen que realmente les importas, pues se ven como genuinas, buenas personas. Y eso yo creo que está detrás de la enorme capacidad de arrastre que tiene el presidente López Obrador, que ha recorrido todos los municipios del país varias veces en sus muchos años de campaña. Y pues genuinamente lo sienten como parte de ellos, lo sienten como alguien que se preocupa, porque ningún otro presidente ha ido a meter a quién sé qué municipio recóndito, alejado de la mano de Dios Padre, y que eso es bien importante, pero es porque todo funciona con base en patrimonialismo, una estructura como piramidal, donde desde arriba del poder van designando pues, subdelegados y personitas encargadas de repartir cositas, para como que asegurar el voto sin que realmente te importe los outcomes, es decir, sin que realmente te importe pues que avancen las personas, que realmente se resuelvan los temas. Y entonces, pues, no podemos entender cómo funciona nuestro Estado, todo no meritocrático, no precisamente muy funcional, si no vemos que pues, lo que se dedican la gente en el gobierno, muchos de ellos, sobre todo a nivel local, esa pura como operación de programas, pero esta operación de programas que siempre se traduce a esto, a patrimonialismo, a entregar cosas. Y entonces, son estados que funcionan a partir de relaciones clientelares. Te resuelven el problema si tú conoces a alguien, si tienes a un conecte, si eres pues, alguien que tiene estos contactos. Y entonces, eso es súper regresivo, porque los que tienen más lana, los que tienen más contactos, pues claro que les resuelven los problemas. Y quienes no, pues están ahí en los trámites 15 veces, ¿no? Sacando la copia y de regreso y no pueden, o sea, y están pues, jodidos, o sea, verdaderamente. Y eso pasa porque a grandes rasgos, la burocracia no se dedica a resolver problemas de la gente, sino más bien a extorsionarlos. Así de,
pásenme una lana en la ventanilla y entonces te resuelvo súper rápido, así, te pongo quién sabe qué sellos, yo tengo ya aquí como que las copias necesarias listas y pasas la cosa que quieres. Y te doy este permiso de construcción o te doy este trámite que querías sin hacer la fila y empiezan pasa la verificación sin realmente pasar la verificación y pasa eso. Entonces, eso indica que el gobierno responde a las necesidades en función de quién eres. Y entonces, pues eso es discrecionalidad que pues permite a las élites moverse mejor y pues esencialmente abandonar a su suerte a los que son pues, menos ricos, más débiles, en fin, ¿no? Y esto sucede porque, bueno, pues nuestra impunidad está por todos lados, ¿no? O sea, es decir, nada se castiga, entonces pues obviamente esto tampoco se castiga. Si tienes una impunidad, como le decía, donde 99% de los delitos no se resuelven, pues entonces pues, cualquier cosa es posible, ¿no? Y pues dado esto, pues la gente trata de operar en este esquema, sean los ciudadanos o sean las personas. Y lo que acaba pasando es que el ciudadano de a pie, sobre todo el ciudadano de a pie, o sea, pues ellos no tienen acceso a estos contactos, ni están bien parados con tal o cual. Pero el tema es que normalmente la lógica es, pues tratas de cuidarte, de que el gobierno no te joda demasiado, pues ahí funcionas. Todo el mundo trata de darle la vuelta, nadie paga impuestos, todo el mundo se maneja en efectivo, precisamente para no pagar impuestos y que sea más difícil que Hacienda te rastree. Y pues eso pasa porque tu burocracia, pues no está sirviendo a la ciudadanía, ¿no? O sea, más bien está buscando extorsionarlos. Y esto sucede en otras medidas, o se dio esta situación, porque la corrupción en México lo que permitía es que pues fuera como la grasa, digamos, el aceite que hacía andar los engranes de la máquina, de lo que es pues todo el engranaje del Estado. Funcionaba a partir de echarle un poquito de aceite, un poquito de corrupción por aquí, por allá, y entonces facilitaba la operación política, la gobernabilidad. Es complicado gobernar un país de este tamaño. Y entonces, como gobernaban durante tantos años los priistas, pues, controlaban a todos con lana. O sea, toda la estructura corporativa priista era eso. Era el presidente de la República designando puestos, y ese presidente de la República había llegado gracias al apoyo de los tres pilares del PRI. El pilar obrero, el pilar campesino y el pilar del sector popular, whatever that fucking meant. ¿No? Nunca nadie entendió qué significa el sector popular, más allá de como de un montón de votantes de urbanos pobres a los cuales les daban despensas, básicamente, y los acarreaban en camiones. Y entonces, total, que pues ese es el mecanismo de control, y eso es un poco lo que dice Luis Rubio en la lectura que les pedí que hicieran, donde pues nunca nos basamos en la legalidad y en ese Estado democrático de derecho del cual les hablaba José Pablo. Nunca de nuestra historia de 210 años, bueno, un poquito, técnicamente 199 ya siendo independientes, nunca hemos sido un país donde se respete la ley. El problema es que ese sistema, pues esencialmente se rompió o ya no se pudo mantener conforme fue avanzando el siglo XX y entramos al siglo XXI, porque las sociedades van cambiando, el acceso a la información, a la tecnología, te van haciendo ver el mundo de otra forma y pues una sucesión de malos gobiernos de los priistas, empezando por Díaz Ordaz con la matazón de estudiantes del 68 y luego dos gobiernos con gestiones económicas muy malas en los 70, de mucho populismo y mucha compra de todo de parte de Echeverría y de López Portillo, gastadera lo idiota con López Portillo. Pues a partir de los 80 empezó un fortalecimiento de las opciones opositoras. Se fue fortaleciendo la lógica de que había que buscar contrapesos, había que buscar pues, mejores gobiernos. Y eso hizo que este sistema de como nomás engrasar todo con un poquito de lana por aquí y por allá, pues ya no se sostuviera, ya no se pudiera aguantar esto, ya no pudieras comprar a todos, en parte porque no había recursos para hacerlo, en parte porque ya era más difícil, la gente esperaba más de los gobernantes. Y estos mecanismos corruptos, pues, fueron debilitándose. Y entonces, la gran conclusión de lo que dice Luis en ese texto es que la impunidad, digamos, se volvió más bien la nueva realidad del país, mucho más que la corrupción, porque antes entre comillas, se castigaba, no había tanta violencia, no había tantos delitos, como que la vida era más tranquila. Y era más tranquila porque todo estaba básicamente apagado por el gobierno. Así, no jodas, ahí está la lana, deja de joder. Y entonces, pues, este presidencialismo tan poderoso y tan jerárquico y tan como patrimonialista,
pues se fue debilitando, ¿no? Y entonces, como pone aquí Luis, en ausencia del viejo presidencialismo, desaparecieron los mecanismos, estos de control, de corrupción y demás, que antes habían permitido una convivencia pacífica y un más o menos desarrollo económico. Ese sistema funcionó por décadas hasta que se murió de inanición y por falta de visión. La inanición es porque ya no había dinero para estar haciendo, ya no había suficiente dinero para hacer esto al nivel que lo hacían antes, conforme fue creciendo la población en términos de tamaño, digamos, y también, pues, que los problemas eran más complejos. Y también por la falta de visión de que no se pudieron construir nuevas estructuras institucionales que encauzaran de manera democrática los problemas, las diferencias y digamos, los problemas que tienen los distintos grupos de interés en México no tienen realmente mecanismos para resolverlos. Es dificilísimo hacer partidos nuevos en este país. O sea, la partidocracia está súper centralizada y rotan y cambian de un partido a otro, pero son los mismos idiotas de 50 años, muchos de ellos. Y el problema es que entonces los que no quieren estar en ese juego o que quieren tener una alternativa diferente, les cuesta trabajo presentarla. O sea, la ausencia de este tipo digamos, de instituciones para cambiar las cosas, lo que va a pasar es más bien que empieza a buscar otros escapes a la olla de presión. Y entonces el crimen organizado es uno de esos tipos de escapes y eso afecta, obviamente, nuestro Estado de Derecho.